Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos, cierra tus ojos unos momentos ahí donde estás. Siente la presencia de Dios en esta mañana. Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere transformar tu corazón. Él quiere transformar tu vida. Él quiere sanar toda herida. Vamos, yo no sé qué traigas, pero lo siento muy fuerte en mi corazón. Toda carga que traigas en tu corazón, necesito que tú se la entregues hoy al Señor. No sé qué sea, no sé qué esté pasando, pero tengo que decirte esto de parte de Dios. Todo en la presencia de Dios es sano. Ahí donde estás, Padre, es evidente, Señor, que tu presencia está aquí. Y tu presencia es lo único que nosotros necesitamos. Hoy yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú seas, Señor, tomando control de toda aflicción, de toda carga, Padre, que tu hijo, tu hija tenga. Hoy, Señor, es un día donde tu iglesia viene, Señor, a rendirse a ti, Señor, y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que tu iglesia, Señor, quiere más de ti. Santo, santo, santo. Imán se le y que beso. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, gracias. Un minuto en la presencia de Dios es lo que necesitamos. Un minuto en la presencia de Dios es lo que necesitamos. No necesitamos al hombre más ungido de la tierra. No necesitamos al profeta más ungido de la tierra. Que me edifica, sí. Direcciona al pueblo, sí. Pero cuando tú aprendes a valorar esto que estoy sintiendo yo en mi corazón, y sé que tú lo estás sintiendo ahí, eso cambia todo. Nunca mande ley. Vamos, ahí está la presencia de Dios. Habla con Él. Habla con Él. Dile tu necesidad. Grita, llora, echa tus cargas sobre Él. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Sin ti, Señor, no somos absolutamente nada. Sin ti, Señor, las cosas no caminarían. Sin ti, Señor, todo sería vacío. Cuando tú nos llenas, Padre, las cosas cambian. Oh, tú eres santo, santo. Gracias. Vamos, tú puedes decirle gracias a Dios. Dile gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias. Gracias.
gracias. Ahí donde estás, en esa misma posición de adoración, quiero compartirte las escrituras desde Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14, desde la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léelo conmigo en voz alta, a la de 3. 1, 2, 3. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Ahí donde estás, Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia, sobre todo, Señor, por tu presencia, porque sin tu presencia, Señor, las cosas no fluyen. Sin tu presencia todo sigue igual. Padre, en esta hora yo pongo en tus manos cada corazón, cada vida. Pongo en tus manos mi boca, mi corazón y mis pensamientos. Señor, yo sé que tú tienes una palabra para tu iglesia, y hoy nosotros disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir una palabra tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Los que están hasta la orilla, pásense más al centro, por favor. De este lado también hay lugares acá al frente. Los que estén hasta atrás, pásense para adelante. Doy gracias a Dios porque me permite el Señor estar hoy aquí para compartir una palabra con su iglesia. Extrañaba el altar, y yo le decía a la pastora, le digo, mi amor, ¿cuándo crees que sea prudente que regrese a predicar? Ella me dijo, desde el primer día hubieras regresado. Pero nos tenemos que tomar un tiempo muchas veces para recibir, para llenarnos, y yo creo que ha sido un buen tiempo. Amén. Yo creo que Dios me ha permitido ya reintegrarme tanto a la iglesia como a la vida, a mi familia, y nos hemos tomado un tiempo también para estar con nuestra familia. Y hoy quiero compartir una palabra contigo, una palabra que Dios puso en mi corazón, que creo que va a ser de mucha bendición para la iglesia, porque vamos avanzando. Toca al que tienes al lado y dile, vamos avanzando. Amén. Y muchas veces pensamos que no avanzamos. Pensamos que nos estamos quedando en el mismo lugar por el hecho de que estamos sentados, estamos esperando a que el pastor nos dé una indicación. Pero hay tiempos buenos en los cuales nosotros tenemos que tomarnos un descanso y tenemos que respirar. Tenemos que agarrar y comprender que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, y que Dios pone pastores para guiar a su pueblo, pone pastores para llevarnos al crecimiento y para instruirnos en el caminar. Ahora, necesito que tú comprendas lo siguiente: el corazón de un pastor está siempre direccionado por Dios, por las almas. ¿Estás aquí? Está direccionado por Dios a tener amor por las almas. Y en el corazón tanto de la pastora como míos, está en nuestro corazón el amarte todos los días. No cuando te ves guapo, también cuando no te peinas, ¿sí? No nada más cuando te bañas, también cuando no te bañas. Te amamos siempre. Y las decisiones que nosotros tomamos como pastores para una iglesia es por
tu bien. Y es para que tú puedas tener el discernimiento para caminar. Y la escritura dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros, muchachos. Pensamientos, dice la Nueva Traducción Viviente, para lo bueno y no para lo malo. La Reina Valera dice: pensamientos de bien y no de mal, para hallaros el fin precisamente que Dios tiene para nosotros. Y necesito que tú comprendas que la escritura nos va a llevar siempre a un crecimiento. Y la pregunta hoy es: ¿quién soy y cuál es el lugar de Dios para mí? ¿Quién soy yo y cuál es mi lugar en Dios? Y esto es algo que tenemos que hacernos esa pregunta todos los días. ¿Quién soy y cuál es el lugar de Dios en el que Dios quiere tenerme a mí? Y necesito que tengas esto bien presente. Dios tiene el mejor lugar preparado para ti. ¿Estás aquí, iglesia? Te lo voy a volver a repetir. Dios tiene el mejor lugar para ti preparado en un futuro. Vamos, dale fuerte el aplauso a Dios. Y necesitamos entender esto. ¿Puedes repetir conmigo? Dios tiene el mejor lugar para mí. Una vez más, como si lo creyeras. Dios tiene el mejor lugar para mí. Y esto es algo importante. Y tenemos que entender que Dios es bueno. Amén. Y cuando nosotros vamos a la escritura, tenemos que ver la importancia de leer toda la palabra. Y hay promesas en la palabra de Dios que nosotros estamos dejando de lado. ¿Sí? La Biblia dice en el versículo 13 de Jeremías 29, dice: si me buscan de todo, venga, quiero que me ayuden a predicar, podrán encontrarme. Y la Biblia especifica esto y es muy directo con esto: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. La importancia de tomar cada parte de la Biblia y hacerla nuestra. ¿Cuántos hemos hecho nuestra la palabra? Amén. Toda la escritura fue escrita, inspirada por Dios para un pueblo que le ama y que le busca de todo corazón. Y esto es algo importante. Tenemos promesas en la palabra de Dios que muchas veces no tomamos en cuenta y las dejamos de lado y caminamos por esta vida dejando cosas al aire. En Dios nada se queda volando, hijos. En Dios nada se queda volando. En Dios las cosas son precisas. En Dios, en Cristo Jesús, las cosas son direccionadas de tal manera que son precisas y no se equivoca. Y Dios habla de una manera directa, habla de una manera tan directa que muchas veces nos da temor. ¿Quién ha tenido miedo de las palabras que han escuchado de parte de Dios en algún momento? ¿Sí? Puede ser una exhortación, puede ser una profecía, porque también las profecías dan miedo, hijos. ¿Están aquí? Hay palabras que nos llegan tan directo y decimos: Señor, ¿cómo va a pasar lo que tú estás diciendo que va a pasar? Y tenemos temor de cómo llegar a ese lugar. Pero yo estoy aquí para decirte: ten paz. Porque si tú tienes paz, tú le das el lugar a Dios en esta vida. Y el lugar a Dios corresponde a que Él va a ser el que nos va a llevar a cumplimiento de la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Están aquí? Dale un fuerte aplauso a Dios, hijo, por favor. Caminamos por esta vida dejando cosas al aire, cosas tan importantes como la siguiente, como la que acabamos de leer. El hecho de que Dios nos manda a buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Estás aquí? Y son cosas tan sencillas, pero a la vez tan profundas.
vamos solo con lo que hemos escuchado. Muchas veces caminamos por esta vida caminando solo con lo que escuchamos. Y ¿sabes qué? Es válido, porque la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Pero no solo debemos de escuchar, también debemos de leer, debemos de escudriñar. Y eso es algo hermoso, porque cuando tú lees la palabra de Dios, Dios es el que está hablando directamente a ti a través de la palabra. Porque y no solamente debemos de oír, porque si nosotros escuchamos, solo nos quedamos con la primera parte y nos olvidamos de lo siguiente, nos olvidamos de lo que hay más adelante y solamente nos adueñamos del texto que estamos escuchando, pastora, y lo demás lo dejamos ahí, cuando Dios tiene promesas tan grandes para nosotros que ni siquiera nos imaginamos la grandeza de Dios. Y esto es algo que yo necesito que tú lo entiendas. Yo necesito que tú comprendas que Dios tiene más. Repite conmigo: Dios tiene más para mí. ¿Alguien lo cree? Repítelo una vez más: Dios tiene más para mí. Y cuando tú comprendes que Dios tiene más para ti, empiezas a buscar más, porque entra un hambre. Lo que tengo te doy. ¿Quién estuvo aquí ese fin de semana? Yo tengo hambre de Dios y lo que tengo te doy. Y cuando yo tengo hambre de Dios, mi búsqueda aumenta y la preocupación de tener más de Dios aumenta. Y nosotros nos enfocamos por buscar más de Dios. Y tenemos que entender que no solamente es la primera parte, porque la primera parte de la promesa es Jeremías versículo 11 del 29. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal. Y cuando nosotros tenemos la paz de Dios, te lo vuelvo a repetir, Dios entra en nosotros. Y pensamos muchas veces que solo hay eso para nosotros: pensamientos de paz y no de mal. Aunque no podremos negar que muchas veces es suficiente, porque Dios es suficiente. ¿Están aquí? Muchas veces, Jared, lo único que necesitamos es a Dios. No necesitamos ni dinero, aunque es necesario, obvio. Pero si nosotros tenemos la paz de Dios, dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces muchas veces es suficiente, pero en mi corazón y en lo que Dios ha puesto para mí, esto es un error también, porque tenemos que anhelar cada día más. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, nunca vamos a tener suficiente. Amén. Te lo vuelvo a repetir: cuando nosotros estamos hablando de Dios, nunca vamos a tener suficiente. Siempre vamos a necesitar más de Dios. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Alguien puede alabar al Señor? ¿Alguien quiere más de Dios en su vida? Entonces, un texto llena nuestros corazones, pero cuando nosotros hablamos de Dios, jamás vamos a tener suficiente. Siempre necesitamos más. Amén. ¿Alguien necesita más de Dios? Y tenemos que entender que Dios siempre nos va a sorprender. Amén. Esto es algo maravilloso. A mí me encanta que Dios me sorprenda. ¿Sí? Porque cuando muchos piensan que las cosas terminaron, viene Dios y nos sorprende. Cuando no podemos más, viene Dios y nos sorprende. Cuando el mundo piensa que tú ya diste todo lo que tenías que dar, viene Dios y te sorprende. Cuando sientes que ya no tienes fuerzas, viene Dios y te sorprende. Cuando sientes que ya vas a tirar la toalla, viene Dios y te sorprende. ¿Estás aquí? ¿A alguien le ha pasado esto? Esto es algo maravilloso. Cuando sientes que tu matrimonio va a terminar, viene Dios y te sorprende. Cuando sientes que tu hijo ya no va a regresar a los pies de Cristo, viene Dios y te sorprende.
Cuando sientes que tú ya no tienes fuerzas ni fe para ir a la iglesia, viene Dios y te sorprende. Aleluya. Yo necesito que haya un pueblo que entienda que Dios siempre nos va a sorprender. Esto es algo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Nunca vamos a tener suficiente de parte de Dios. Dios siempre tiene más. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: Dios siempre tiene más. Y esto es algo que tienes que creer en tu corazón. Esto es algo que tienes que tú arraigarlo en tu corazón. Cuando el mundo dice muerte, Dios dice vida. Te lo vuelvo a repetir: cuando el mundo dice muerte, Dios dice vida. Aleluya. Pero esto es algo que no viene por sí solo. Es como la salvación es gratis, bebé. La salvación es gratis, hermana Feli. Pero tú tienes que tomarla. ¿Estás aquí? La salvación es algo que Dios nos dio. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces la salvación es gratis, pero tenemos que tomarla. ¿Estás aquí? Y muchas veces nosotros no tomamos las cosas. Y muchos decimos: pero es que no sé cómo. La escritura te lo dice. ¿Me entiendes? Cuando nosotros vamos a la escritura un poquito, ahí en el versículo 13 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Pero muchas veces nos quedamos a la mitad. No lo buscamos lo suficiente. Yo no sé cuánto tiempo oras, pero si oras un poquito más, Dios puede escuchar aún más tu oración. ¿Estás aquí? Hemos hablado del entrenamiento. A mí me gustaba mucho el fútbol. El Señor me liberó del fútbol. No es que sea algo malo, pero me quitaba tiempo. Y cuando yo entrenaba, tenía 14 años, me estaba preparando para hacer una prueba a nivel profesional. Y un maestro, un profe del pueblo, Ignacio de la Sancha, que Dios lo bendiga, me decía: Junior, no, pero es que ya no puedo, estoy vomitando. No, es que eso es lo que te va a llevar a crecer en tu condición como futbolista. Y yo ya no podía más. Y me decía: no, es que párate, levántate, descansa un minuto, pero levántate y vamos más. Y él me presionaba y me decía: Junior, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos, esfuérzate más. Ya no puedo, yo lloraba. Y ahora entiendo que eso fue lo que me llevó, pero no me impacta el hecho del entrenamiento de fútbol, sino simplemente lo que yo quiero que tú entiendas es que yo te presiono cada día más porque tú necesitas esforzarte más, porque tú necesitas orar más, porque tú necesitas crecer más, porque tú necesitas dar todo de ti para que Dios te lleve y te ponga en el lugar que tú necesitas estar. Y muchos no entienden por qué el pastor es fuerte, por qué el pastor me habla, por qué el pastor nos exige esto, por qué el otro. Porque sé que puedes dar más para Dios. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar, dice el Señor. Porque no es nada más decir: vengo, estoy y me voy. Necesitamos más. ¿Quién necesita más de Dios? ¿Crees que tienes suficiente de Dios?
Dios tiene más para nosotros cada día. Y tenemos que entender esto. Y cuando la palabra de Dios especifica esto y dice: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme, Dios te da la clave y te da la respuesta. Podrás encontrar más de parte de Dios. ¿Cuántos quieren encontrar aún más a Dios? Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren encontrar más a Dios? Ahora, quiero que pongas atención al siguiente versículo. Jeremías capítulo 29 versículo 14 dice así: sí, sí, pero quiero que entiendas esto. Por eso es tan importante tomar en cuenta los puntos, comas y todo esto. Porque cuando tú lees el versículo 14 dice sí, coma, yo entiendo que Dios me está afirmando las cosas. Y esto es algo que muchas veces no logramos entender. Si me buscan de todo corazón, me encontrarán. Dice, sí me encontrarán. Dios te está afirmando las cosas y te está diciendo: ¿sabes qué? No importa lo que pase, no importa lo que esté a tu alrededor, no importa las circunstancias por las que estés viviendo, si tú me buscas de todo corazón me vas a encontrar, porque eso es lo que dice: podrán encontrarme, el versículo 13. Ahora el versículo 14 dice: sí, me encontrarán, dice el Señor. Yo estoy seguro que si tú te esfuerzas más para Dios, tú vas a encontrar a Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que sigue diciendo la palabra: pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Amén. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y esta es una promesa para el pueblo de Dios. Amén. Y esto es una promesa para nosotros. Y la importancia de entender ese sí es bien importante. Es bien importante que entiendas ese sí de parte de Dios, porque eso te da la seguridad de las cosas que vienen por delante. Sí me encontrarás, dice la palabra, si me buscan de todo corazón. Ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Ahí es donde nosotros muchas veces no comprendemos las cosas, que tenemos que buscarlo a pesar de todo. Jorge, a pesar de todas las luchas, a pesar de todos los señalamientos, a pesar de todos los pensamientos que tengan acerca de nosotros, tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Cuando nosotros nos olvidamos de todo lo demás, de todo lo que hay fuera, yo no sé si ustedes me estén entendiendo. Tenemos que entender que cuando nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas, Dios viene y nos da la seguridad de lo que viene por delante. Pero nosotros tenemos que entenderlo. Si me buscas de todo corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está en lo que otros piensan de ti? ¿O está en lo que Dios piensa de ti? ¿Estás aquí? ¿Tu corazón está direccionado por Dios o está direccionado por el hermano que te dice lo que piensa de ti? ¿Tu corazón está direccionado por el pensamiento de Dios o está direccionado por tu padre que no está caminando en el evangelio? ¿Tu corazón está direccionado por Dios o está direccionado por el vecino que te dice aleluya? Porque si tú caminas por esta vida pensando en los pensamientos que otros tienen de ti, yo estoy aquí para decirte que no vas a llegar a ninguna parte. ¿Estás aquí, iglesia?
tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Y aquí es donde muchos fallamos un poco, porque muchas veces nuestro corazón no está alineado completamente a lo que Dios quiere. Muchas veces nuestro corazón no está alineado con lo que Dios quiere. Muchas veces nuestro corazón se desvía del propósito de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, iglesia. Tenemos que tener cuidado porque Dios tiene un pensamiento acerca de nosotros. Y ese pensamiento es de paz, dice la Escritura, y no de mal. ¿Están aquí? No podemos permitir que nuestro corazón se desvíe del propósito de Dios. Y tenemos que entender, porque muchas veces esto es lo que se nos dificulta. No logramos entender los pensamientos de Dios para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que ser formados. Pero es que el pastor tiene miedo de que yo crezca más que él. ¿Me conoces? ¿Tú me conoces a mí? ¿Cuántos de los que están aquí han sentido jaloneo de parte del pastor? Siéntalo, dilo. ¿Cuántas veces el pastor te ha sacado de tu zona de confort y te ha dicho: hey, tú puedes? ¿Están aquí? ¿Los he dejado estar ahí a gusto sentados? No, porque yo sé los pensamientos que tiene Dios acerca de ti, Jorge. Yo sé los pensamientos que tiene Dios acerca de ti, Beatriz. Yo sé los pensamientos que tiene Dios acerca de ti, pastora hermosa. Mariana, yo sé los pensamientos que tiene Dios acerca de ti. ¿Acaso creen ustedes que yo quiero que ustedes se queden ahí? Pero nuestro corazón tiene que ser moldeado. Nuestros pensamientos tienen que ser, no nuestros pensamientos, tienen que estar alineados con los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles son los pensamientos que tiene Dios acerca de ti? Pensamientos de bien y no de mal. No logramos entender los pensamientos de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender todos los días de nuestra vida. Que Jeremías lo dice muy claro, el versículo 11 con el que inicia: pensamientos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchas veces nosotros nos hemos sentido excluidos de los planes de Dios. ¿Qué te hace pensar que Dios te quiere excluir? Iglesia, esos son pensamientos del diablo y necesitas reprenderlos en el nombre de Jesús. Porque Dios no excluye, Dios incluye. Y el hecho de que Dios te diga: hey, ahí, eso no quiere decir que estés siendo excluido. Eso quiere decir que Dios quiere hacer algo importante en ti y tú no estás permitiendo que Dios obre en tu vida. ¿Estás aquí? ¿O acaso porque yo me senté ahí 4 semanas, la pastora me excluyó a mí? Yo tenía que incluirme. Yo tenía que integrarme a las cosas que Dios tiene planeados, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Estás aquí? Santo Dios. Pensamientos de paz y no de mal. No podemos sentirnos excluidos de los planes de Dios.
Porque nos estamos equivocando cuando nosotros damos lugar a esos pensamientos. Nos equivocamos al pensar de esa manera. Y yo oraba a Dios y le preguntaba a Dios: ¿cuál es mi lugar desde tu punto de vista? Santo. Esas son preguntas peligrosas, Rose. ¿Sí? Porque cuando nosotros le preguntamos a Dios, imagínate, a ver, papito hermoso, ¿cuál es mi lugar desde tu punto de vista? Para empezar, yo me imagino que soy de los más chiquitos, ¿sí? De los más pequeños, el que tiene 1000 errores, el que la ha regado miles de veces. Les he dicho y les he soltado mi testimonio de cómo debería de hacerle un altar a mi esposa, ¿sí? De todo lo que me ha aguantado, y sin incluir los últimos 6-7 meses. Yo no soy perfecto, pero sí le puedo preguntar a Dios: ¿cuál es mi lugar desde tu punto de vista? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser bien visto por ti, Señor? Y muchas veces echamos la mente a andar y decir: bueno, es que tengo que, no sé, vestirme de una manera diferente, hablar de una manera diferente, caminar de una manera diferente. Pero algo que he entendido en Cristo es que tengo una personalidad. Soy así. Y si te ofendo con mi manera de ser, te pido perdón, pero no es con ese afán. Cada uno tiene su personalidad. Y esto es algo que le he preguntado a Dios y digo: Señor, ¿cuál es mi lugar desde tu punto de vista? Y lograba entender que Dios tiene un lugar especial para nosotros, pero nosotros muchas veces no nos dejamos moldear por Dios. ¿Estás aquí? Porque la palabra nos confronta, las decisiones nos confrontan y nos hacen decir: hey, yo puedo estar en un mejor lugar. ¿Tú sabes que ese pensamiento es del diablo? Porque ¿quién puso la mirada? ¿Quién quitó la mirada de Dios y puso su mirada en el lugar que estaba Dios? ¿Quién fue? Satanás. Entonces, el hecho de que tú te digas a ti mismo: no, espérame, este no es mi lugar, yo necesito estar ahí. Ese es un pensamiento del diablo. ¿Estás aquí? Y discúlpeme, pero así dice la palabra de Dios. Satanás puso su mirada en el trono y quiso tomar el lugar de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros no nos sintamos a gusto donde estamos, déjame decirte que no es el pensamiento de Dios, es el pensamiento 100% de Satanás. Cuando nosotros estamos en un lugar y dejamos que Dios nos vaya promoviendo, entonces es cuando las cosas empiezan a fluir de una manera diferente. Entonces es cuando Dios empieza a tomar control, nos empieza a moldear y empezamos a caminar de cierta manera en la cual agrada a Dios. ¿Estás aquí? No le damos el lugar a nuestro Señor. Y tengo una convicción de que Dios tiene una respuesta para todo en la Biblia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Amén. Dios tiene una respuesta para todo en la Biblia. Dios me llevaba a una porción de la Biblia donde los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Es más, no le hacen la pregunta a Jesús. Jesús, siendo Dios, sabía lo que había en su corazón
y sabía lo que ellos pensaban y lo que ellos platicaban. Y si nosotros vamos a Marcos capítulo 9 versículos 33 al 34, dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Fíjate, Jesús les pregunta sabiendo ya la respuesta. ¿Sí? Dice: mas ellos, ¿qué? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Miren, ¿quién es el mayor? ¿Quién es mayor? La pastora, el pastor, a quien me sujeto. Ella y yo somos una sola carne. Ni estoy arriba ni abajo, somos los pastores, ¿sí? Pero en esta ocasión vemos a los discípulos caminando y preocupados por lo que iba a pasar. Jesús, cada vez que hablaba de el camino que llevaba caminando hacia una cruz. Cada vez que Jesús hablaba de lo que venía por delante y hablaba de su caminar hacia una cruz. Jesús iba a llegar a una cruz y ellos estaban preocupados por quién iba a ser el mayor. Ahora, es importante relatar que Jesús, cada vez que estaba con los discípulos, mencionaba esto. Pepe, Jesús mencionaba cada vez que veía a los discípulos que iba a morir. Shama. Se los decía claramente: voy a morir, voy camino a una cruz, voy a morir por ustedes. Jesús, hijos, tenemos que entender que iba camino hacia una cruz, a ser crucificado por tus pecados, por mis pecados, por mis enfermedades, por tus enfermedades, por todo lo que necesita ser limpiado de nosotros. Jesús iba hacia esa cruz. Y la preocupación de todos era quién se iba a quedar con el puesto. Santo. ¿Quién? ¿Quién es el bueno? La pregunta es: ¿quién es el mayor? Pero hay una cosa que tenemos que entender: nunca lo pensaron de una manera humilde. Jamás lo pensaron de una manera humilde, por el hecho de que nunca le contestaron a Jesús. Ellos callaron, dice la escritura que ellos callaron. Y allí está el problema, que nosotros nos guardamos las cosas y echamos a andar nuestra mente y empezamos a maquinar cosas del diablo y no, es que tienen envidia de mí y yo debo de estar ahí y él no quiere y yo no, y ella no quiere, y santo. Pero cuando nosotros hablamos, ¿qué hubiera pasado, Bull? Si hubieran llegado los discípulos con Jesús y se hubieran sentado, así como se sentaban a la mesa con nuestro Señor y le decían, y le hubieran preguntado: Señor, ¿quién? Pero ellos mancharon su corazón. Ellos empezaron a ir más allá, a imaginarse quién, cuándo, dónde, a qué hora, cómo. En cambio, se hubieran evitado las cosas. Pero gracias a Dios por la escritura. Gracias a Dios porque las cosas pasaron así. ¿Sabes por qué? Porque hoy nosotros podemos recibir una palabra de dirección de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien puede alabar al Señor por eso? Nunca lo pensaron de una manera humilde, porque nunca le contestaron a Jesús la pregunta que Él les dijo. ¿Qué platicaban cuando veníamos de camino? ¿Qué estaban hablando cuando nosotros veníamos de camino? Sino más bien me puedo imaginar
por la manera de contestar de nuestro Señor, que fue la forma competitiva y de ambición. Y eso no entra. Aquí no estamos a las competencias. Aquí no estamos quién llega primero, quién es más, quién es menos. Aquí lo que buscamos es que nosotros podamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Dale fuerte el aplauso a Dios. Aquí lo que nosotros tenemos que entender es eso. Aquí no estamos ambicionando un lugar, no estamos a la competencia de nada. Aquí estamos honrando a Dios con todo lo que nosotros hacemos. ¿Estás aquí? Lo que tú hagas o dejas de hacer tiene que ser para Dios. El versículo 35 desde la Nueva Traducción Viviente de Marcos 9 dice: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser sirviente de todos los demás. Santo, te lo vuelvo a leer. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Qué lugar has tomado tú? Porque somos una iglesia de servicio. ¿Estás aquí? Y si no estás sirviendo en un lugar, acércate. Si eres varón, acércate a varones. Si eres dama, acércate a damas. Si eres joven, acércate a tu pastor. Llama. O acércate a mí. Aprende un instrumento, aprende multimedia. Tú sabes la alegría que me da ver a mis jóvenes ahí. ¿Quién tiene hijos adolescentes y jóvenes? ¿No te da gusto ver a tus hijos sirviendo? ¿Dónde crees tú que pudieran estar si no estuvieran aquí? Santo. Hoy en día, dentro de la iglesia hay un pensamiento equivocado de querer tener un lugar o cierto nombramiento. Y no estoy hablando de la iglesia Monte Ararat solamente. Estamos hablando de la iglesia en general. Muchos quieren tener un lugar, un nombramiento. Hijos, eso no es de parte de Dios. Muchos no todas las personas, pero muchos buscan un reconocimiento terrenal o un lugar. Y no estamos aquí para tener reconocimientos. A mí lo que me importa es que Cristo me reciba allá donde fue a preparar lugar para mí. Porque la palabra de Dios lo dice: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy ustedes también estén. Dice la escritura que en aquel día Dios nos dará la corona de vida. Eso es lo que a mí me importa, tener una coronota llegando al cielo, que Dios me diga: hijo, bienvenido. Esto se cae. Esto se cae. La ropa se siente bien vestirse bien. A mí me gusta. ¿Sí? No creo que sea vanidad. Simplemente me gusta verme bien para esa mujer. Que cuando voy caminando diga: ay, todo eso es mío. ¿Sí me entienden? No lo hago para ella y para mí también. Yo no necesito un reconocimiento terrenal. Yo tengo mi mirada puesta en el Señor. Porque hay promesas de parte de Dios en la Biblia, y nos dice que el Señor nos dará la corona de vida. Hay muchas coronas. Un día les voy a predicar sobre las coronas que Dios tiene preparado para nosotros.
Hay personas, te vuelvo a aclarar, no todos, pero muchos buscan un reconocimiento terrenal o un lugar. Es que yo no sé ni cuántos años llevo de ministerio. Han de ser como 7 desde el 2016. Empezamos en la casa ya. La hermana Idalia iba a predicar y después de eso tomamos control mi esposa y yo. Son 7, pero tengo 40 años de ministerio. Gloria a Dios. Pero muchos no piensan en la consecuencia. 40 años, ¿y qué has hecho para el Señor, Bull? ¿Sí me entiendes? 40, ¿de qué te sirve presumir los 40 años? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo? 30 años, ¿para qué? Dios te va a decir: ¿dónde está la iglesia que te dejé? Son 10, 5. No se trata de lo terrenal, se trata de lo que Dios tiene en pensamiento de nosotros. Guardarnos para el Señor, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y tenemos que entender que muchas veces nos olvidamos de la importancia de tener un corazón direccionado por Dios en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque Dios tiene el pensamiento de nosotros. Jeremías 11, te lo vuelvo a leer, 29:11 dice: porque yo sé, léelo conmigo. Jeremías 29:11, hijos, por favor, si está por ahí multimedia. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es un pensamiento de Dios para tu vida, ¿sí? Jeremías 29:13 dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esa es otra promesa de Dios para tu vida. ¿Estás aquí? El versículo 14 dice de la siguiente manera: sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré desde las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ese es un pensamiento de parte de Dios para ti. Ese es un pensamiento de parte de Dios para ti. Y al olvidarnos de las promesas, comenzamos a caminar como esos 12 discípulos en Marcos capítulo 9. Nos olvidamos de las promesas y empezamos a caminar como esos 12 discípulos en el capítulo 9 de Marcos. Desviamos nuestra mirada de lo que verdaderamente importa. Desviamos nuestro corazón de lo que verdaderamente importa. Desviamos nuestro corazón de los pensamientos que Dios tiene de nosotros. Y empezamos a preocuparnos por lo que hay aquí. Esto pasa, ¿sí? Miren, en un abrir y cerrar de ojos. Ustedes saben que yo salí de esta casa volando. Recibo una llamada de parte de mi hermano: tengo miedo, apóyame, carnal. Claro, voy. ¡Fum! No me vieron ni el polvo. ¿Y tú sabes qué? Ya no regresé a casa. Ya no regresé a casa. Gracias a Dios estaba vivo, pero no regresé a casa. ¿Qué te hace pensar que tienes la vida comprada? Hubiera podido ser el hecho de que a lo mejor a mi hermano no solamente lo querían hacer un mal de meterlo preso, sino que a lo mejor lo querían matar. Y al llegar a ese lugar, no solamente lo matan a él, sino también me matan a mí. No tenemos la vida comprada. Tenemos que tener claro que tenemos que caminar por esta vida siempre con un corazón humilde. ¿Estás aquí, iglesia? Es importante que nosotros caminemos de esa manera, teniendo en mente que Dios tiene un pensamiento acerca de nosotros y que nosotros no podemos desviar nuestra mirada. Al olvidarnos de las promesas, comenzamos a caminar como esos 12 discípulos en Marcos capítulo 9 versículos 33 y 34.
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Yo quiero que tú recibas lo siguiente hoy. Somos una iglesia, como ya lo dije, de servicio. ¿Estás aquí? Servimos a Dios en todas las áreas. Y serviremos a Dios con una sonrisa. Repite conmigo: serviremos a Dios con una sonrisa. Serviremos a Dios con un saludo. Serviremos a Dios con un abrazo. Serviremos a Dios con empatía, sintiendo lo que tu hermano siente. ¿Estás aquí? Esta también es manera de servir a Dios. Deja todo lo que tengas que dejar allá afuera. Y no estoy diciendo que si estás enojado no vengas. Déjalo allá afuera. ¿Estás aquí? No solamente servimos moviendo sillas, servimos a Dios también con eso. ¿A poco no te da gusto que el pastor llegue y te ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿No? Que te hace pensar que tu hermano no necesita lo mismo de ti. Somos una iglesia de servicio, una iglesia que necesita entender que tenemos que adquirir sabiduría a través de la palabra. Y la palabra hoy nos enseña que Dios tiene buenos planes para nosotros. Pero nosotros tenemos que recibir esos planes de parte de Dios. Y si nosotros lo buscamos de todo corazón, dice la Escritura que Él nos va a escuchar. ¿Estás aquí? Y para llegar a ser alguien en la obra del Señor, debemos empezar por estar por abajo, ¿sí? A servir a nuestros hermanos. Si no lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 35 de Marcos capítulo 9. Léelo conmigo una vez más. Dice Marcos capítulo 9 versículo 35. Dice: Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser sirviente de todos los demás. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? Y esto es bien importante, y con esto casi concluyo. Hace poco platicaba con mis hijos, con unos hijos de la casa. Ellos sabes quiénes son. Y platicábamos sobre la humildad. Y mencionaba que muchos piensan que ser humilde es ser pobre. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy. Dijera el profeta que conozco personas pobres que tienen más orgullo que los ricos. ¿Estás aquí? Y les decía que eso no era ser humilde. Ser humilde no es ser pobre. Para mí la definición de humildad, y no fui a un diccionario, esto es algo que Dios pone en mi corazón. Para mí la definición de humildad es que teniendo todo o más que cualquier otra persona, tú te pongas por debajo de ella y le sirvas con amor. ¿Estás aquí? Es que tú puedas tener todo y eso no importe. Ser humilde es que tú te pongas por debajo de una persona y que tú le sirvas con amor. No importa lo que tengas o lo que no tengas. Es que tú logres comprender que cuando Dios está en ti, todo lo demás es echado por basura. ¿Estás aquí? Y yo quiero hoy dejarte esto. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal sobre ti y sobre tu casa.
y tienes que entender que Dios va a lograr en ti su propósito. Y así, hijos, es como le daremos el lugar a Dios para que Él nos ponga en el lugar que Él quiera tenernos. ¿Estás aquí? Dale fuerte el aplauso a Dios. Yo quiero que ahí donde tú estás, pongas tu mano en tu corazón. Cierres tus ojos unos momentos. Porque desde que nosotros estábamos en la alabanza, la presencia de Dios se sintió de una manera maravillosa. Y Dios está aquí, hijos. Y Dios está queriendo hacer algo en nosotros. Pero solamente si nosotros le permitimos a Dios obrar en nuestra vida, Él lo va a hacer. Padre, hoy yo te pido que tú pongas en nosotros un corazón humilde. Tu palabra tiene muchas promesas. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice que Él sabe los pensamientos de paz que tiene sobre nosotros y no de mal. Tu palabra también especifica en el versículo 13, dice que si lo buscamos de todo corazón, te vamos a encontrar, Señor. Y el versículo 14 nos confirma todavía más y dice: sí, me encontrarán. Y nosotros queremos encontrarte. Padre, yo te pido hoy que tú permitas que la palabra llegue a nuestro corazón, que la palabra transforme nuestras vidas. Señor, no permitas que nuestro corazón se envanezca. Yo recibo esa palabra en Marcos capítulo 9 versículos 33-34, donde Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera ser mayor tiene que servir, tiene que ser el último. Y hoy, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú pongas en nosotros un corazón sabio. Tu iglesia lo necesita, Señor, para lo que viene por delante, porque yo sé los planes que tienes para esta casa. Y base en delebre que en la vaso, yo sé los planes que tienes para esta casa. He creído cada promesa, cada palabra que tú has dado a esta casa, y lo creo. Pero tú, Señor, nos tienes que moldear, y nosotros te tenemos que permitir que tú nos moldees. Padre, hoy yo te doy gracias por tu iglesia y por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Dios es bueno, iglesia. Amén. Y Dios está aquí. Amén. Dale otro fuerte aplauso. Vamos a hacer. Santo es el Señor. Quiero, antes de despedir la transmisión, recordarles que tenemos discipulado. A todos los que, bueno, ya vamos a terminar el discipulado, mami, ¿sí? Más o menos. En un mes terminamos, y yo creo que hasta el próximo año ya vamos a empezar el otro. Vamos a reiniciarlo para todos los que quieran agarrar y integrarse. Pero tenemos oración los martes de 7:30 a 8:30, y discipulado de 8:30 a 9:30. Y necesito que entiendas que necesitamos estar orando. Amén. Ya después se hará la invitación, porque las intercesoras, ven de ver aquí, esto se prende el fuego, hermanos. Estas mujeres están duro, ¿sí? Yo el otro día sentí la unción hasta allá arriba y dije: ¿qué está pasando? Yo quiero ir allá abajo. Ya bajé cuando ya habían terminado, ¿sí? Los miércoles de intercesión están fuertes. Este viernes no sé qué tenemos, mi amor. Es culto de jóvenes. Manden a sus jóvenes a la iglesia. Y el día domingo nos estamos viendo por acá. Recuerden, tenemos el culto de Navidad el 16 de diciembre
sábado 16 de diciembre. Aparta la fecha, invita a todos, invita a quien tú quieras, y vamos a estar esperándolos con mucho cariño y con mucho amor en la iglesia Monte Ararat. Amén. Así que ahí donde estás, en la transmisión, si puedes levantar tus manos, cerrar tus ojos, dice la escritura de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Podemos decir amén. Dale fuerte el aplauso a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde.